Bendiciones, bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Hoy estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de arrancar, te quiero compartir el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Lo vuelvo a repetir, 11 62 13 55 30. Recuerda que te puedes comunicar por Facebook, MB Exhortar, y tenés también muchos canales que puedes visitar. Te los voy a empezar a citar: MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Salvación, MB Exhortar, MB Falsos Profetas y MB Simbología. Recuerda activar la campanita, dale me gusta y suscribirte a los distintos canales que tenemos, porque así ayudas a que el Evangelio se desparrame cada día más, y esto es gratuito. Así que vamos a arrancar con el programa que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a estar terminando Mateo 24, estamos en la tercera parte ya, gracias a Dios, donde vamos a tocar los últimos versículos. Te hago un repaso de lo que estuvimos viendo del segundo programa. Habíamos arrancado con el título de Mateo 24, justo cuando arranca Mateo 24, ahí ya lo habíamos quedado, así que arrancamos Mateo 24 con el título que decía: Jesús predice la destrucción del templo. Estuvimos viendo algunos videos, sí, vamos rápido. Estuvimos viendo que Jesús predice la destrucción del templo. Después arranca con las señales antes del fin de Jerusalén, porque viene hablando del contexto de eso. Estuvimos citando algunos versículos. Voy a tratar de ir rápido para ya arrancar. Hay muchas ganas de escuchar el programa. Mucha gente pregunta. No sé a qué querés llegar, pero por favor terminá la serie porque quiero saber a dónde querés llegar. Hay muchas preguntas que tengo en la cabeza y quiero que se me sean contestadas. Así que vamos a acelerar un poquito para que lleguemos al puerto que queremos llegar, ¿no? Pero estamos viendo que Mateo 24 se cumplió en el año 70. Todas las señales de Mateo 24 se cumplió en el año 70. Aunque faltan algunos textos que no hemos tocado, que vamos a tocarlos y vamos a interpretarlos. Pero habíamos visto, acá en el verso 13, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Vimos que el mundo hacía referencia a Israel solamente. Un texto muy claro fue Mateo 10:23, que decía: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Entonces el mundo se refería a Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y ahí habíamos arrancado explicando esto de que los apóstoles, de que el sumo sacerdote vieron a Jesús venir en las nubes, y uno se pregunta: ¿pero cuándo pasó eso? Si yo todavía sigo esperando que se ponga la nube negra o que resplandezca una nube y que baje nuestro Señor Jesucristo de ahí. Estoy esperando eso es lo que me enseñaron en mi iglesia. Eso es lo que yo entendí de la Biblia por no haber estudiado profundamente, ¿no? Porque es imposible que se mantenga en pie esa interpretación. Cristo dijo a los apóstoles: ustedes me van a ver a mí venir en las nubes. También se lo dijo el sumo sacerdote. Entonces hay que hacer un reseteo de lo que hemos aprendido, porque lo hemos aprendido mal. No fue literal, fue simbólico esta expresión venir en las nubes. Entonces vamos a explicar esto el día de hoy. Vimos eso y bueno, terminamos con el versículo 28, así que vamos a arrancar ya mismo el verso 29. El verso 29 dice: la venida del Hijo del Hombre en juicio. Esto es lo que hemos agregado nosotros. Tú vas a encontrar en tu Biblia solamente el título que dice la venida del Hijo del Hombre, nada más, queda ahí. Pero con el contexto que hemos tomado, ya sabemos que se está refiriendo a un juicio a Jerusalén y un juicio, un castigo a los líderes religiosos de ese tiempo. Recuerden que Cristo dijo: esta generación no va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Entonces está hablando de la generación de él. Es imposible que tú lo pongas en el futuro a esto. Vamos a arrancar y al final del programa te voy a tirar algunas noticias del próximo programa que se viene, porque vamos a contestar las preguntas, obviamente todas las preguntas
Vamos a contestar entonces qué pasa con Apocalipsis. Apocalipsis no hablaba todo del futuro, no hablaba Apocalipsis de la venida de Cristo en el futuro, no estábamos esperando el cumplimiento de Apocalipsis. Bueno, vamos a contestar todo, no te preocupes. Yo quiero que te centres, por favor, centrate en arrancar el camino de la profecía bien, porque si lo arrancamos mal, terminamos en cualquier disparate con Apocalipsis. Vamos a empezar con Mateo. Mateo está claro ya, esto es irrefutable, de que habla del pasado, de que este acontecimiento se cumplió. Recuerda, Cristo lo dijo alrededor del año 30, la generación tiene 40 años, entonces tenemos, sumale 40 a los 30 y te va a caer justo, como si fuese casualidad, ¿no? Pero en Dios no hay casualidades. Cayó en el año 70 y se cumplió lo que Cristo dijo. Ahora, hay algunas preguntas que tenemos nosotros ahora. Entonces, ¿cómo es esto de que va a venir en la nube? Porque yo pensé eso. ¿Cómo es esto que las estrellas van a caer del cielo? No cayó ninguna estrella. Entonces quiero que me expliques esto para que cuadre esta interpretación. Vamos a empezar entonces con Mateo 24, verso 29. Dice así el texto: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? El que estuvo desde el programa número 1 entenderá que Cristo dijo en Mateo 24, verso 9. Mirá, estamos en el 29. Tú no puedes decir, no entiendo. Tú lo vas a decir si no has estudiado desde el capítulo 23. Estábamos desde ahí. Todo aquel que sigue la serie entiende que la tribulación de aquellos días, ¿cuál era? La que dijo en Mateo 24, verso 9, que dice: y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, esa tribulación que Cristo dice, cuando termine esta persecución, que es principio de dolores solamente, termine esa persecución, va a ocurrir esto. A ver, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. A ver, ¿cómo usted me explica esto de que el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, etcétera? ¿Esto es literal o es simbólico? Mira, hace unos días estaba viendo un debate de un cristiano con un ateo con respecto al tema de las señales antes del fin, y el ateo le decía: mirá, si una estrella cae a la tierra, ya no sentimos más que una estrella caiga a la tierra. Es imposible que una estrella caiga a la tierra, destruye el planeta entero. Entonces, sabiendo nosotros que esto aplicaba en la generación de Cristo, no se puede refutar esto. Aquel que quiere contradecir con algún comentario, te animo a que vayas a ver el programa entero desde Mateo 23 y que llegues a este. Tenés primera parte, segunda parte y hasta la tercera parte. Así que si querés hablar de forma de desafío, de refutar, no puedes refutar nada si estás en la tercera parte solamente. Andate a la primera y después venir la tercera y me vas a entender. Entonces, llegamos a la tercera parte y es irrefutable que esto ocurrió en la generación de Cristo. Entonces, si esto ocurrió en la generación de Cristo y una estrella de esta cayó en la generación de Cristo, antes del año 70, ¿no? Cayó esas estrellas, porque se cumplió la profecía en ese tiempo, el mundo no existiría más. Tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando, ni existiríamos, porque una estrella caer a la tierra destruye todo. Entonces es imposible que esto sea literal. El ateo que estaba mirando en un debate, que próximamente voy a hacer un programa contestando el argumento del ateo. Obviamente el cristiano que estaba debatiendo con el ateo quedó sin palabras, sin argumento, porque él tiene una cosmovisión de Mateo 24 futurista, y él toma todo esto literal. Además el ateo le dijo: mira, acá la Biblia es clara, dice la generación de Cristo. Cristo dijo a los apóstoles que ellos le iban a ver. Le dijo al sumo sacerdote también que le iban a ver, que le iba a ver. No me puedes decir que esto aplica al futuro. No vengas con malabares teológicos, porque esto es claro. El ateo entendía mejor la Biblia que el cristiano que estaba ahí en el debate. Y el ateo le dice esto se cumplió en el pasado. Una estrella se cayó, una estrella en el pasado, ya no existiríamos. Nosotros no estaríamos debatiendo, le dijo. Entonces, bueno, esto no es literal, hermanos. Las estrellas no van a caer del cielo. Esto no es literal. Bueno, vamos a dar fundamento ahora, ¿no? Porque no voy a dar mi opinión. Para mí esto no es literal, hermanos. Esto es simbólico. Para mí, no. El para mí no existe acá. El para mí no va. Lo que va acá es la Biblia. Vamos a ver en la Biblia si encontramos referencias de esto similar y cómo se aplicó en ese tiempo, ¿no? Porque es algo absurdo que una estrella caiga a la tierra, no existiríamos. Y ¿sabes qué? Estas mismas palabras también están en el Antiguo Testamento. Era el idioma
el lenguaje de los profetas. Estas mismas palabras las dijo Isaías, aplicando una profecía a otro pueblo. Y si en verdad esto es literal, entonces hace rato que Cristo ni estaría, esto no habría sucedido, los apóstoles no hubieran existido, porque si en verdad cayó una estrella en los tiempos del profeta Isaías, no existiríamos. Fue todo simbólico. Te voy a citar algunos versículos con respecto a este párrafo que hemos leído. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Acompáñame a Isaías capítulo 13, versos del 1 al 9. Y te voy a contar algo antes de leer el texto. Sabes que este versículo, los que creen en esto del futuro, dicen, mirá, el profeta Isaías profetizó esto que Cristo dijo acá. No, el profeta Isaías no profetizó nada, eso. Cristo usó el lenguaje profético de Isaías. Isaías 13:1. Fíjate lo que dice Isaías 13:1. Quizás me decís, no, usted dijo Isaías 13:9 al 10. Te voy a leer del verso 1 primero, para que entiendas el contexto. Isaías profetiza esto. Isaías 13:1. Profecía sobre Babilonia. ¿Sobre qué? Babilonia. No sobre el mundo, sobre el globo entero, el mundo entero, no, Babilonia. Entonces, esta profecía se cumplió en los tiempos de Isaías con Babilonia. ¿Entendés? Con Babilonia. Cuando Babilonia conquistó a Judea, se lo llevó esclavo 70 años. Después Dios manda juicio a Babilonia. Fíjate lo que dice. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Vamos a ir un poquito más para abajo. Vamos a ir al verso 9 al 10. Fíjate lo que dice. Sabemos que está hablando de Babilonia. No está hablando de Jerusalén, no está hablando mucho menos del mundo entero. Está hablando de Babilonia. Fíjate cómo el profeta Isaías le anuncia el castigo que iba a venir a Babilonia, a los babilónicos. Fíjate lo que le dice. Le dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. ¿Qué tierra? La de Babilonia. La de Babilonia. No el mundo entero, no tu país, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda. No. Solo le está hablando Isaías a Babilonia. Aprendamos a leer en contexto, porque si no lo leemos en contexto vamos a terminar en cualquier lado. Dice así, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. ¿No te parece algo parecido al lenguaje que usó Cristo, anunciando el juicio a Jerusalén, no al mundo, usando el mismo lenguaje? Fíjate el lenguaje que usó Cristo. Voy a ir al texto de Mateo. Dice así, y la luna no dará su resplandor. Acá tengo el puntero del mouse. Y la luna no dará su resplandor. Fíjate lo que dice Isaías. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿No te parece que el lenguaje de Cristo es un lenguaje profético? Un lenguaje apocalíptico que ya se aplicaba este lenguaje en el Antiguo Testamento, que los profetas hablaban de esta misma manera, expresaban el juicio a una nación, en este caso de Babilonia. Isaías profetiza Babilonia y le dice, va a venir un juicio sobre Babilonia, y él empieza a expresar ese juicio de una forma de fin del mundo, pareciera, ¿no? Exagerada a la vista de un lector que, si lo toma literal, va a imaginar un Hollywood. Pero si uno entiende que estas eran formas simbólicas de expresar un juicio, ya está. Vamos a ir a Isaías 34, del 4 al 5. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará los cielos. Fíjate que es parecido a lo que dice Cristo. Fíjate que dice, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Similar a lo que dice Isaías en el capítulo 34. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará los cielos como un libro. Dice, y caerán todos sus ejércitos como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagarán mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Esta profecía de Isaías 34 es sobre Edom, no es sobre el futuro,
como que Isaías profetizó esto y se aplica ahora en el futuro. No, esto es una palabra para una profecía en el tiempo que estaba Edom antes de recibir el juicio, ¿no? Porque vino juicio sobre Edom después. Pero Isaías profetiza el juicio de esta forma, hablando como que el cielo se va a enrollar como un libro, haciendo toda esta simbología, ¿no? Y Cristo usa la misma simbología para expresar el juicio. Es como que era la forma de expresar juicio. Los profetas expresaban el juicio de esta forma. Cristo, también profeta, expresó el juicio a Jerusalén de la misma forma, el mismo estilo, el mismo lenguaje. Fíjate lo que dice Ezequiel 32 del 1 al 2. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. Ahora esto es sobre Egipto, un juicio sobre Egipto que profetizó Ezequiel. Fíjate que dice: y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y turbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Fíjate que le está hablando a Faraón, ¿sí? A Faraón. Vamos al verso 7 al 8. Fíjate que dice cómo usa el lenguaje Ezequiel también, idéntico a Isaías, idéntico a Cristo. Además, Cristo usó el lenguaje de Isaías y de Ezequiel para anunciar un juicio. Repito, era la forma de expresar un juicio. Dice así Ezequiel 32, estamos en el 32, vamos a ir al verso 7 al 8 ahora. Dice: y cuando te hayas extinguido, hablando de Egipto, y cubrieres los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Esto era simbólico, una forma de expresar un juicio en los tiempos antiguos. Vamos a ir ahora a Joel. Joel sí hace una profecía que esto se cumplía en los tiempos de Cristo. Esto sí es una profecía mesiánica. Lo otro que hemos leído no, ya se aplicó, se aplicaba a Egipto, se aplicaba a Babilonia, se aplicaba a Edom. Esto se aplica a Jerusalén. Era una profecía para el tiempo de Cristo. Cristo confirma la profecía de Joel. Fíjate que dice Joel, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, y sangre, y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, ante el remanente, el cual él habrá llamado. Entonces, fíjate que esto lo repite el apóstol Pedro después en el libro de los Hechos. Repite esta profecía. Cuando hablan en lenguas, el apóstol Pedro cita a Joel y cita estas mismas palabras. Ahora, si Mateo 24 fue un acontecimiento que ya se cumplió, ¿cómo sobrevivió el apóstol Pedro a semejante estrellas caer del cielo? No estaría ni vivo el apóstol Pedro. Ni vivo estaría el apóstol Pedro. Quiere decir que esto fue simbólico, no fue literal. No pudo haber sido literal. Ahora vamos a continuar, pero ya te dejé en claro que este lenguaje apocalíptico de una forma muy extraña, que estrella cae en el cielo, que la luna no da su resplandor, que la luna llorará como gotas de sangre, etc. Esto es algo simbólico que ya se usaba en el Antiguo Testamento, y Cristo usa el mismo lenguaje de juicio que usaron los profetas. Vamos a seguir leyendo ahora. Dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Acá hay otro argumento. Hay dos argumentos que hay que responder todavía. Venir en las nubes, y ahora tenemos este argumento que dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Acá surge también una duda de que si dice todas las tribus de la tierra, se está refiriendo a un acontecimiento apocalíptico global, ¿no? Porque dice todas las tribus de la tierra, y esto abarca todas, no solamente Israel. Parece decir eso, ¿no? Pero ¿qué tal si
si vamos a Zacarías y vemos ahí que estas palabras que Cristo dijo acá, que todas las tribus de la tierra se van a lamentar, fue una palabra que Cristo sacó de Zacarías. Cristo obviamente conocía el Antiguo Testamento, no es como muchos que no conocen el Antiguo Testamento. Cristo conocía las profecías que los profetas habían anunciado y él vino a cumplir las profecías. Entonces Cristo cita las palabras de Zacarías y dice exactamente lo mismo que Zacarías, pero Zacarías te dice cuáles son esas tribus de la tierra. Vamos a leerlo. Vamos a Zacarías. Fíjate que dice Zacarías. Dice así Zacarías 12, del 10 al 14. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, está hablando de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. En los tiempos de Zacarías no había muerto Cristo todavía, por lo cual estas profecías de Zacarías no se cumplió en sus tiempos, se iba a cumplir en el tiempo de Cristo, porque a Cristo fueron que traspasaron. Dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte va a lamentar. Te dice, cada linaje. Si tú vas a una Biblia, vas a encontrar una referencia. Fíjate que te lleva a Zacarías. Tú lees Mateo 24, el texto que estamos leyendo. Hay Biblias que no, pero hay Biblias que sí, que te lleva a Zacarías. Los traductores de la Biblia entienden que esta palabra de Cristo, que dice: y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, es una cita directa de Zacarías. Zacarías dice que se va a lamentar y llorarán como se llora por el hijo primogénito, se van a lamentar. Dice después el texto, el verso 12 de Zacarías dice: y la tierra lamentará, acá dice entonces lamentarán todas las tribus de la tierra lamentará, cada linaje aparte, y acá te va a decir quiénes son los linajes, las tribus, quiénes son estos de la tierra, te va a decir, te dice, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Entiendes que se está refiriendo a Jerusalén? Que no se está refiriendo a todos los países de la tierra, se está refiriendo a las linajes, a las tribus de Israel. Fíjate que en Apocalipsis 1.7 está la misma referencia. Te tiro una pista. Apocalipsis habla lo que Mateo 24 habla. Cualquier persona, sea que tenga a Mateo 24 como algo que va a cumplir en el futuro, él te va a decir: Apocalipsis habla mucho de Mateo 24. Ahora, nosotros sabiendo que Mateo 24 ya se cumplió, quiere decir que muchas cosas de Apocalipsis ya se cumplieron, porque habla lo mismo que Mateo 24 Apocalipsis. La gran parte de Apocalipsis habla lo mismo que expresa Mateo 24. Mateo 24 dice que va a venir en las nubes el Hijo del Hombre. Apocalipsis también. Dice así Apocalipsis 1.7, he aquí que viene con las nubes. Hablando de lo mismo de Mateo 24. Si Mateo 24 es cosas que ya pasó, entonces Apocalipsis 1.7 ya ocurrió también. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron, la profecía de Zacarías. La profecía de Zacarías te lleva a lo que dijo Cristo. Lo de Cristo se cumplió, por lo cual se cumplió lo de Zacarías y por lo cual se cumplió lo de Apocalipsis 1.7. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que les traspasaron. ¿Cómo que le van a ver a Cristo lo que les traspasaron? Si tú tienes una escatología futurista, tú no puedes contestar esto. ¿Cómo puede ser que estando 2000 años después lo que les traspasaron le vean? Están recontra muertos. Están re muertos ya. ¿Cómo le van a ver lo que les traspasaron? Si vos crees que Cristo va a venir en el futuro y cuando venga dice que le van a ver lo que les traspasaron, ¿qué le van a ver si están muertos hace rato ya? En el primer siglo pasó que ya se murieron. En el año 70 murieron todos estos que les traspasaron. O vos pensás que siguen vivos, no sé. Pero hay que cuadrar, no cuadra con la escatología futurista, no cuadra nada. Dice
He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra. ¿Quiénes son los linajes de la tierra? Los linajes de la tierra son las tribus de Israel, y harán lamentación por él. Sí, amén. Con lo que estamos aprendiendo, esto cuadra, porque vos le podés fundamentar a cualquiera. Mirá, yo creo que esto se cumplió en el año 70. Si esto se cumplió en el año 70 y tenemos las evidencias que sí pasó algo en el año 70, y tenemos muchos textos que son irrefutables, una generación tiene 40 años y Cristo dijo esta generación no va a pasar, que esto todo se va a cumplir, entonces esto de Apocalipsis 1.7 ya se cumplió. Y sí, Juan no fue mentiroso. La visión que tuvo Juan no fue una visión mentirosa. Sí, los que les traspasaron lo vieron, porque ellos estaban vivos en el año 70 todavía. Vamos a continuar con esto, que se está poniendo muy interesante. Fíjate que el texto sigue así diciendo, te lo vuelvo a leer el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, esto es Jerusalén, las tribus de Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo me explicas esto ahora? Vos que haces programitas y que hablas de los demás y que te crees que te las sabes todas. A ver, ¿cómo me explicas esto de las nubes? Primero, principal, yo no me las sé todas. Hay muchas cosas que yo no sé. Otra cosa que quiero aclarar es que el día de mañana, ¿no?, que salga alguna otra evidencia, que se descubra otro escrito en la cova de Qumran y que dé un poco más de señal, ¿no?, de luz a las cosas que no son claras en la Biblia, yo ese día voy a aprender algo nuevo y voy a disculparme, porque si uno enseña algo de acuerdo a la información que tiene y sale otra información, uno no es un falso profeta, un maestro malo. Uno enseñó lo que había con lo que hay. Con lo que hay, enseñó lo que sabía con lo que está a la luz. Y el problema está cuando uno enseña algo que a la luz de lo que tenemos, de las evidencias que tenemos, no demuestran lo mismo. Y que hacen muchos, por el orgullo de su corazón, no piden disculpas ni tampoco tumban los videos que hicieron. Yo, con la mano en el corazón, les digo a ustedes que me escuchan por la radio, el día que yo me dé cuenta de un error, que algo explique mal, yo me voy a retractar y les voy a decir: ustedes crean a la Biblia, no me crean a mí. El día que yo me tuerza, el día que yo empiece a enseñar cualquier pavada que no cuadra ni con nada de la Biblia, que por más que hagas el intento no pega, no me escuches más. No escuches más este programa, este canal, no lo veas más. Salite del canal y no sigas escuchándome. Ahora te voy a pasar a explicar esto de la nube, porque sí hay muchos fundamentos fuertes y es irrefutable también. Con la misma Biblia te lo voy a demostrar. No va a ser mi opinión diciendo para mí venir en las nubes es algo simbólico, porque eso sería algo mío. Y tú me podrías decir, bueno, para vos, para mí es algo literal. Y estaría mi palabra con tu palabra. Y se respeta, es una opinión propia. Pero cuando es la opinión bíblica, ya no hay nada que hacer. Hay que aceptar la verdad bíblica y hacer un reseteo de lo mal que te enseñaron. Yo te voy a llevar unos textos y tú vas a sacar tus conclusiones después, si esto es literal o simbólico. Si es literal, tenés que aplicar todo lo que venimos diciendo de las estrellas caerán del cielo literal, y estás en un problema grande. Vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a venir en las nubes? Si hay algo similar, así como hubo profecías de los profetas Isaías, Ezequiel, hablando en estos términos, dándole un juicio a Egipto, un juicio a Babilonia, un juicio a Edom, tal cual como Cristo ahora lo da a Jerusalén. Si hay algo similar, tú no puedes decir nada. Tú tienes que decir: yo aprendí mal todo. Renacer en la interpretación escatológica. Renacer de cero. Porque es muy triste que te vayas en contra de la Biblia por una obstinación propia. Por querer llevarte la razón. Es mejor ser humillado por la verdad que ir en contra de la verdad. Todos nos podemos equivocar. Y estamos a tiempo de pedir perdón si hemos enseñado o aprendido algo mal. Vamos a ver lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento, con respecto a venir en las nubes. De que Jesús viene en las nubes, de que el Hijo del Hombre viene en las nubes. ¿Qué representa esto? Vamos a ir a Isaías 19:1. Dice así, Isaías 19:1. Dice así: profecía sobre Egipto. Vuelvo a repetir, Egipto. Esto se cumplió. Y dice que esta profecía va a ocurrir de esa manera. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube.
Si yo le hago una pregunta a todos los que sostienen de que Mateo 24, esto de venir en las nubes de Cristo es literal o simbólico, te van a decir, la gran mayoría te va a decir, es literal. Pero si yo le digo, ¿y cómo tomás lo de Isaías 19:1? Esto es simbólico. Simbólico para lo que quieren y literal para lo que quieren. Pero ¿por qué dicen literal en Mateo 24? Porque tienen orgullo. Porque no se bancan una corrección. Porque no quieren aceptar que se equivocaron en la interpretación bíblica. No quieren tolerar. No soportan. Son fariseos. Muchos de ellos son fariseos. Los fariseos eran igual los fariseos. Eran igual. Tú que me estás escuchando, si ahora estás con una bronca en tu interior diciendo, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser, no tengas el comportamiento de un fariseo, de un escriba, de un saduceo, como lo tenían en los tiempos de Cristo, que Cristo le decía, esa interpretación está mal del tema del juramento, esa interpretación del divorcio está mal, la interpretación correcta del divorcio es esta, a causa de fornicación, no por cualquier pavada que te puede separar. El adulterio no es solamente el hecho de ir y tener intimidad física con una mujer, también es en los ojos. Cuando tú miras a una mujer que no es tu mujer, vos cometes adulterio. Y los fariseos hervían de bronca porque Cristo sabía más que ellos. Y así le pasan a muchos. Le hierve la sangre de que venga un don nadie, porque ni siquiera muestran una foto por los videos, ni siquiera conocen mi nombre. Muchos de ustedes no conocen ni cómo me llamo, ni a dónde vivo, ni cómo soy, si tengo barba, si no tengo barba, si tengo pelo largo, tengo pelo corto. Ni siquiera saben ustedes quién yo soy. Y ustedes dicen, ese desconocido me está mostrando muchos fundamentos correctos. Pero mira que yo no soy un iluminado, que yo tengo una revelación directa con Dios, por eso que veo estas cosas. Quizás soy una persona que es un buen lector, que se preocupa mucho por el contexto, y tú no lo eres. Quizás soy una persona que escucha todas las campanas con respecto a la escatología, todas las diferentes interpretaciones que hay de Mateo 24, y me quedo con la que tiene más lógica. Y además pongo mi parte también de estudiar yo individualmente, pero conociendo las posibles interpretaciones que hay. También puede ser que me gusta mucho leer el Antiguo Testamento, y a ti no, porque a ti te han enseñado que el Antiguo Testamento ya pasó y solamente el Nuevo. Bueno, si tú quieres estudiar el Nuevo sin estudiar el Antiguo Testamento, no vas a entender nada de la Biblia. Nada. Esto es como leer un libro, agarrar un libro y que te diga, léete este libro. Bueno, voy a arrancar de la página 50. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Arrancar de la página 50. Ahora, que entiendas lo que viene hablando, es tu problema. Lo correcto sería arrancar de la página 1, ¿verdad? Para entender lo que viene hablando en la página 50. No sean como los fariseos. No sean. Yo estuve de ese lado también, de tener cosas concedidas en mi mente y conocer una interpretación que le daba de bofetadas a la mía. De bofetadas a la mía. Y tuve que decir, yo me equivoqué. Prefiero tu verdad antes que mi obstinación. Los fariseos prefirieron su orgullo antes de la verdad. Pero la verdad le iba a ser libre. Pero ellos prefirieron ser esclavos del orgullo. No sean como los fariseos. Yo sé que hay muchas cosas que hay que contestar. Que uno dice, entonces Apocalipsis, ¿qué pasa? Eso déjalo para después. Enfócate en Mateo 24 y entendé bien Mateo 24. Y después vemos cómo hacemos con lo otro que vos creías que era futuro. Vamos a leerlo. No te voy a dejar en la deriva sin llevarte a un puerto. Yo sé que muchos están preguntando ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Me está demostrando que sí, que Mateo 24 es algo que pasa en el futuro. Pero ¿y qué pasa con lo demás? ¿Que Cristo no va a venir nunca? ¿Que vamos a quedar acá en la tierra? ¿Cómo va a ser? Toda pregunta se va a contestar en su momento. Después de este programa, voy a hacer un programa explicándote resumidamente Apocalipsis. Después vamos a hacer un programa verso por verso del libro de Apocalipsis. Pero con el siguiente programa que te voy a compartir, tú vas a entender cómo sería el esquema, ¿no? La cronología apocalíptica. Tú lo vas a entender porque te lo voy a explicar en qué parte estamos de la escatología. No estamos para nada en Mateo 24, eso te lo digo desde ya. Estamos en una parte, pero te la voy a decir en el próximo programa. Ahora, despojate de toda estructura y aceptá lo que está escrito en la Biblia. El contexto es claro. Esto ya pasó. En el año 70 se cumplió. Sería muy malo de tu parte que niegues esta realidad, porque está acá en la escritura. El orgullo te puede cegar de esa realidad. El orgullo te puede hacer
ver lo que tú quieres ver. Pero si lees despojándote de toda tu escatología apocalíptica, despojándote de todo. Quizá muchos dicen, y el rapto, y el rapto, y el rapto. Olvídate de todo. Leemos Mateo 24 ahora y estamos entendiendo que se cumplió. Que es imposible que esto sea para el futuro. Se cumplió, se cumplió. Vamos a ver el tema del rapto, cómo se va desarrollando todo este tema y a dónde terminamos. Pero quédate tranquilo que terminamos en un buen puerto. Terminamos en la verdad bíblica y vas a caminar seguro conociendo realmente cómo se va a cumplir cada palabra de la Biblia. Qué es lo que ya se cumplió y qué es lo que no se cumplió. Hay cosas que no se cumplieron todavía que son esas las que tenemos que esperar. Pero Mateo 24 no tienes que esperar, ya se cumplió hace rato. Te quería dejar este consejo para que no tengas ese comportamiento de un fariseo. Así estaban los fariseos de los tiempos de Cristo. Se enojaban con Cristo porque Cristo le enseñaba la verdad bíblica y no la aceptaban, por más que esté escrito ahí, no la querían ver. Tú no seas de esos. Estábamos en Isaías. Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto, de aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán. Pregunta, ¿los ídolos tienen vida? ¿Hablan? No, no hablan, ni oyen, ni caminan, mucho menos tiemblan. De miedo, no tienen alma. Acá dice que temblarán porque es simbólico. Esto es simbólico, no es literal. Quiere decir que Jehová monta sobre una ligera nube, no es literal. Él no viene como Goku o como muchos lo conocen como Kakaroto, ¿no? Esto no es así. Esto es simbólico, simbólico. Ya en el Antiguo Testamento ya venía esta imagen de Dios venir en las nubes, montado sobre las nubes, pero era todo simbólico. O a no ser que tú creas que cuando vino el castigo a Egipto, Dios bajó en la nube y entró en Egipto y los ídolos de estatua de madera que no se mueven, estáticos, temblaban. Si tú quieres creer esa interpretación, créela. Yo sé que acá hay mucha gente que ama la verdad y que quiere aprender y que no va a estar mintiendo por satisfacer tu orgullo propio. Lo que es claro y no se refuta, no se puede decir nada. No se puede decir nada, los ídolos no tiemblan. Esto es simbólico. Jehová monta sobre una ligera nube, es simbólico. Dice así, y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos. Vemos que venir en las nubes ligera de Dios, que él viene en una nube ligera, está hablando de un castigo. El contexto de esto habla de un juicio, justo juicio, ¿viste? Juicio a Egipto. El profeta Isaías expresa este juicio diciendo, Dios va a venir en una nube ligera y va a castigar a Egipto. ¿Por qué en una nube ligera? Representa gloria, la nube, simbólicamente. Recuerden que la simbología de alguna cosa no siempre simboliza esa sola cosa. Para aquel que ya vio programas de simbología sabe que una simbología puede significar muchas cosas. Un ejemplo, serpiente simboliza a Satanás en algunos textos, pero en otros textos significa prudencia. Entonces la nube no solamente significa una sola cosa, significan muchas cosas. Entre todas esas cosas significa gloria de Dios y juicio. Una nube de juicio. No es una nube que te va a dar refrigerio de nube que te va a dar una sombra. No, es una nube negra, una nube de juicio. ¿Y por qué ligera? Simbolizaría que el juicio va a ser rápido. No se va a tardar. Imagínate una nube grande que lentamente, como una tortuga, se va asomando con sus rayos, con sus amenazas, con su inundación, lentamente, con sus vientos, lentamente. Se tardaría mucho el juicio, ¿verdad? En este caso es una nube ligera. Y eso es peligroso porque es una nube que se mueve rápido, que no va a andar con vueltas para darte el juicio. Es decir, el juicio de Dios iba a ser rápido, no se iba a tardar nada. Ya no hay más paciencia de Dios sobre Egipto, se va a cumplir. Vamos a Nahum 1:1, dice profecía sobre Nínive. Ahora es Nínive, dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ahora vamos a Nahum 1:3. ¿Por qué te leo Nahum 1:1? Para que entiendas el contexto. Vamos al 3 ahora. Dice el verso 3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora usa nube como polvo de sus pies, hablando en un contexto de juicio, obviamente simbólico. Las nubes no son el polvo de sus pies. Vamos a ir a Deuteronomio 33:26, dice,
No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿Tú piensas que Dios está cabalgando como un caballo? No, esto no es literal, esto es simbólico. Salmos 104:3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Todo esto es poesía, todo esto es simbología. Teniendo Isaías 19:1 y Nahum 1:3, podemos entender que este lenguaje de venir en las nubes era un lenguaje de juicio, por lo cual, dice la escritura en Mateo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está hablando simbólicamente que iba a venir un juicio. Juicio. Las nubes representan juicio. No en todos los textos, en algunos textos, pero como Isaías y Nahum, simboliza juicio. Tal cual Mateo 24, verso 30. Vamos a seguir avanzando ahora. Ya entendimos esto. Dice el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Después dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parte del verso 32, muchos hacen una fantasía total. En la Biblia, la higuera representa a Israel. Muchas veces representa a Israel. Pero también la higuera es usada con otro significado también, que no representa a Israel. No siempre representa a Israel. Este es el error pavo que cometen muchas personas por no conocer simbología, porque piensan que solamente la higuera representa a Israel y siempre va a representar a Israel. No, la higuera representa otras cosas también en la Biblia. Hay cantidad de versículos que usan el término de higuera y no puedes decir que simboliza a Israel siempre. Esto es como la serpiente. En algunos textos simboliza a Satanás y en otros textos significa prudencia, simboliza otras cosas también. Como paloma. Paloma simboliza el Espíritu Santo en algunos textos y en otros textos simboliza otra cosa, como sencillez. Sean mansos como paloma, astuto o prudente como serpiente. Ahí no simboliza Satanás ni tampoco Espíritu Santo. Lo mismo con la higuera. Al no conocer las otras aplicaciones simbólicas que tiene la higuera, la asocian con Israel. Y ahí cometen un error. Y empiezan a divagar que Israel fue nación en tal año y como que ahí renació, así que ya viene el acontecimiento. Y le importa muy poco, le importa nada que Jesús haya dicho en el verso 30 y 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. Esta generación es esta generación. Si tú me preguntas a mí, ¿cuándo vas a venir a mi casa? Voy a ir este sábado. Y este sábado es este sábado, no son 100.000 sábados después. Tú lo vas a esperar este sábado. Jesús dijo, no pasará esta generación. No la tuya, la de él. Y este es el argumento que usan los ateos. Culpa de malos lectores. Culpa de cristianos que no aceptan la verdad. Culpa de cristianos que no estudian. Que solamente creen lo que otro le enseñó sin haber comprobado si en verdad era Biblia lo que le enseñó. Y culpa de esa gente vienen los ateos después diciendo, ustedes están locos. Ustedes no saben leer. Y se matan de risa y se ríen. Tienen razón. Porque ¿cómo tú puedes decir que no se ha cumplido todavía? ¿Cómo puedes estar esperando esto? Ya se cumplió, ahí está claro. Y tenés otros versículos más que hemos dado en el segundo programa también. También le dijo al sacerdote, tú me vas a ver venir en las nubes. No busquemos interpretación personal, porque la Biblia no es interpretación propia, privada. No lo es. No lo es. La Biblia se interpreta con la Escritura. No es algo privado esto. Volvamos al 32. Muchos interpretan a higuera como Israel. No es eso. No siempre simboliza eso. No podemos empezar a divagar con esa interpretación de Armand Aldú, sino que cuando Israel renació, cuando volvió del exilio de la Segunda Guerra Mundial y renació y fue Estado de nuevo. Si andamos con esa interpretación, estás poniendo todo Mateo 24 en el futuro y no te lo deja. La Biblia tiene como anticuerpos, que tú quieres decir, esto es del futuro, ¡pum!, cachetada. La Biblia te dice otra cosa acá. La Biblia se defiende sola. Entonces, ¿qué simboliza acá la higuera? Jesús pone la higuera como una analogía de cuando viene el verano, se acerca el verano, la higuera florece, ¿no? No es Israel, sacate de la mente que es Israel la higuera. Es un árbol normal. De la higuera aprender la parábola. Les voy a dar una parábola con este árbol, esta higuera. Ustedes aprendan.
Sabes que muchos no aprenden, parece que hasta el día de hoy no entienden. Armando Alducin empezó a divagar con una pavada diciendo que iba a venir en septiembre. Se terminó arrepintiendo, porque él interpretaba la higuera como Israel y no sé qué invento se hizo. Tuvo que pedir disculpas a Armando Alducin. No vayas por el camino de Armando Alducin. Él ya se disculpó por el disparate que dijo, pero sostiene de que la higuera es Israel acá. Bueno, tendrá que pedir perdón a futuro. Jesús usa una higuera para enseñarle lo siguiente. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Los falsos profetas, la apostasía, los terremotos, los rumores de guerra, la persecución, los azotes en las sinagogas. Cuando ustedes vean que el Imperio Romano rodea Jerusalén, ustedes sepan que está a las puertas mi regreso y el castigo a esta nación de Israel. Dice así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Fíjate que acá que simboliza verano, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano acá está simbolizando el tiempo del castigo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. ¿Qué cosa? ¿El verano? No, el verano no. Esta es la simbología. Lo que está cerca es el juicio. Entonces el verano acá simboliza juicio. Así se interpreta la escritura. Esto es simbología. Hay mucha gente que no visita el canal de simbología y comete estos errores. Es importante la simbología, muy importante. ¿Ves la importancia que tiene? Acá verano simboliza el juicio. Juicio simboliza verano acá. ¿Siempre simboliza juicio? No, siempre no. Por eso que tienes que tomar el trabajo de buscar todos los versículos de la Biblia que hablen de verano y, según el contexto, interpretar lo que simboliza. Acá verano simboliza juicio. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Te voy a leer otra vez los textos porque yo los tengo acá. Fíjate que dice. Te voy a leer el versículo 63, no te voy a leer el verso 57 de Mateo 26, porque ya lo hemos leído. Te leo desde el verso 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Se cumplió en la generación del sacerdote esto de venir en las nubes del cielo. La generación esa lo vio. Por eso que Cristo dice en el verso 33 de Mateo 24: de cierto os digo que no pasará esta generación. Tenemos también acá en Mateo 16 del 27 al 28: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por eso que Cristo dice en Mateo 24, verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, porque lo iban a ver los apóstoles y lo iba a ver el sumo sacerdote. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que no se sabía era la hora y el día. ¿De qué año? Del año de esa generación, de ese año 70. No se conocía el día y la hora. Eso es lo único, pero sí se conocía la generación. Cristo dice la generación. Vamos al siguiente título de ahora. Vamos a entrar a este título que dice: los tomados para ser castigados y los dejados para ser salvos. Esto no está en tu Biblia, no la vas a encontrar. Recuerda que los títulos no son del texto original, sino que lo colocaron los traductores, ¿sí? Los títulos. Nosotros hemos colocado un título conforme a lo que ya venimos viendo. Fíjate que dice el verso 37: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser? Como en los días de Noé. Para aquel que no sabe, en los días de Noé ocurrió un gran diluvio, donde había gente incrédula y gente creyente que era Noé, ¿no? No había justos en aquel tiempo más que Noé, y gracias a Noé se salvó también su familia. Entonces, en los días de Noé iba a venir un gran diluvio, donde el diluvio iba a matar, a destruir, a borrar del mapa a todos los incrédulos. Dice que la venida del Hijo del Hombre en juicio, ya explicamos, la venida del Hijo del Hombre en las nubes simbolizaba juicio,
Entonces, esa venida en juicio a Jerusalén iba a ser algo parecido como ocurrió en el tiempo de Noé. Vamos a seguir leyendo el verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces es como que está poniendo un paralelismo entre el acontecimiento de los tiempos de Noé y el comportamiento, mejor dicho, de la gente en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre en las nubes en juicio a Jerusalén. Ellos iban a estar bebiendo tal cual como estaban haciendo los incrédulos en el tiempo de Noé, casándose y dando en casamiento, pero esto iba a ser hasta que el gran juicio les sorprenda. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, quiero que prestes atención acá, vas a ver que está en color rojo, vino el diluvio y se los llevó a todos. Hay un comentario acá, fíjate que dice lo siguiente, vino el diluvio y se los llevó a todos para darle su castigo, ¿no? Estamos de acuerdo ahí. El diluvio vino y ¿a quién se llevó? ¿A Noé? No, se llevó a los incrédulos. Vamos a ver un comentario que he colocado que dice, los llevados son los incrédulos y son llevados por el agua para tener castigo, y los dejados, es decir, lo que no llevó el diluvio, son los justos, ¿no? Son los salvos. En este caso es Noé. Noé fue dejado, más el agua, ¿a quién llevó? A los incrédulos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿A quiénes se lo llevó? En este todos, ¿está incluido Noé? No, no está incluido Noé. Están todos los incrédulos que no creyeron en el mensaje de Noé. Dice así, así será también la venida del Hijo del Hombre. El verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado para ser castigado y el otro será dejado para ser libre del castigo. Como vimos que en los tiempos de Noé, el que era tomado, el que era llevado, pongámosle raptado, arrebatado, eran los malos, no eran los buenos. Y dice el texto, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, este es el malo. ¿Quién fue llevado? ¿Quién fue tomado en los tiempos de Noé? El incrédulo. Otra vez lo mismo. El que es tomado es el incrédulo. ¿Tomado para qué? ¿Para irse a los cielos? No. Es tomado para ser castigado. Y después dice, y el otro será dejado. El que es dejado es el que no recibe el castigo. Acá no hay ningún rapto. No se logra ver eso. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Si ustedes conocen el contexto y entienden que el que es llevado es el malvado, en este caso fue llevado por las aguas, cuando habla de Cristo, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado. El tomado es igual al llevado en los tiempos de Noé. No es muy difícil esto de entender. Es difícil cuando tú tienes una idea concedida, una estructura doctrinal, encima errada, eso es lo peor. El verso 41, pero antes te leo el comentario del verso 40, que decía, los tomados son los incrédulos, y son tomados para castigo, y los dejados son los salvos. Verso 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada para castigo, y la otra será dejada para que se salve del castigo. Hemos entendido todo mal. Hemos entendido que el dejado es el castigado y el tomado es el que se va en el rapto, cuando el texto no te está dando lugar a esa clase de interpretación cuando tú lees el contexto. El verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, es decir, la hora, la generación sí la sabemos. Cristo dijo, porque no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Tenemos la generación, lo que no tenemos es el día y la hora, eso no lo sabemos. Cristo le dijo, eso no se sabe, ni los ángeles lo saben. Solamente mi Padre que está en los cielos. Ni yo lo sé, lo sabe mi Padre, y Él me lo va a revelar para que yo venga justo en esa hora, en ese día. Pero sí lo que sé, que voy a venir en castigo antes de que esta generación pase. Es decir, en el año 70, 40 años. El verso
44. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es Mateo 24. Es un acontecimiento que ya se ha cumplido. Hoy hemos explicado lo que simboliza venir en las nubes, lo que simboliza que las estrellas caigan del cielo. Era toda una simbología que ya era repetitiva en los tiempos del Antiguo Testamento. La había profetizado Isaías. De la misma forma, Isaías expresó el juicio a Edom, expresó el juicio a Babilonia, y Ezequiel expresó el juicio a Egipto. Y Cristo expresa de la misma forma el juicio a Jerusalén. Ahora quizás te preguntás, está bien, comprendo Mateo 24, que es algo que ya pasó en la generación de Cristo. ¿En qué etapa estamos del apocalipsis futuro? ¿O no hay apocalipsis futuro? Sí que hay apocalipsis futuro. Hay un hecho que se va a cumplir, y cuando se cumpla reinaremos con Cristo. Pero Mateo 24 ya se cumplió. No estamos en esta parte de la profecía. Estamos más avanzados. Nos han enseñado mal la profecía. Nos han enseñado de que estamos en este periodo de Mateo 24. No, Mateo 24 se cumplió en el año 70. Ya pasó esto. ¿En qué etapa estamos entonces? Bueno, te lo voy a explicar en el siguiente programa, porque si no va a ser un programa larguísimo este. En el siguiente programa te voy a estar explicando en qué parte de la escatología estamos, para que sepas a dónde estamos yendo con este estudio. Pero quiero que hoy te hayas enfocado en Mateo 24 y que hayas leído junto conmigo en contexto, y que realmente asimiles y aceptes la escritura tal como está. Esto ya se cumplió en el año 70. No tenemos que esperar esto. Esto ya aconteció. Yo sé que hemos creído que Mateo 24, que estos hechos de que iban a venir en las nubes era algo literal, pero no lo es literal. No puede ser literal jamás esto. Porque si convertimos esto en literal, están obligados todos los teólogos a convertir también Isaías, Zacarías, Ezequiel y todos los textos del Antiguo Testamento. Pronosticaron un juicio a Edom, a Egipto, a Babilonia, por las mismas palabras que Cristo anunció un juicio a Jerusalén. Y ellos te van a decir, no, lo de Isaías es algo simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque no puede ser que un ídolo esté temblando. Dice la escritura que iba a venir Jehová en una nube ligera, iba a entrar a Egipto y los ídolos iban a temblar. Si tú conviertes esa nube en algo literal, estás obligado también a convertir literal que los ídolos tiemblen, que una estatua tiemble. Y esto sabemos todos que con la escritura también, un ídolo es una madera, ¿no? Es más, el apóstol Pablo dice que no tiene maldad, no le tengas temor a los ídolos. Un ídolo nada es, dice el apóstol Pablo. Ni camina, ni tiembla, ni ve, lo tienen que llevar cargado, dice el libro de los Salmos. Así que eso es simbología. Lo vamos a estar despidiendo ya de la sección. Te voy a dejar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Recuerda que tenemos muchos canales y tú puedes visitar para aprender más, y te invito de forma urgente que vayas a ver simbología. Tenemos el canal de MB Simbología, ahí vas a aprender muchas cosas de la escritura, y para llegar a buenos puertos a la hora de estudiar cosas como estas, porque es necesario conocer la simbología y el significado que tiene la simbología en la Biblia. La gran mayoría de la Biblia es simbología, la gran mayoría. No digo que todo, pero la gran mayoría es simbología. ¿Cómo sabemos si es simbología o literal? Con la misma Biblia. Vemos si hubo cosas similares a la que estamos estudiando, si hubo cosas similares en otros lados, y podemos llegar a la conclusión de que era simbólico o que no era simbólico. ¿Sí? Así que, bueno, los estamos despidiendo ya. Suscríbete a los canales, dale me gusta y activa la campanita de cada uno de esos canales. Y los estamos viendo en el próximo programa
que va a estar muy interesante. Te voy a estar presentando realmente en qué parte del Apocalipsis estamos, y te voy a explicar un poco de algunos temas de Apocalipsis para que te quedes convencido de que en verdad se ha cumplido parte del libro de Apocalipsis y que no tenemos que esperar eso, pero que hay una parte en el libro de Apocalipsis que sí estamos y que eso tenemos que esperar, porque eso no lo hemos vivido todavía. Así que te voy dejando, nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.